Muy buenas tardes, queridos hermanos. Shalom, shalom, shalom Mekulam, Shabbat shalom. Desde Guayaquil, Ecuador, enviamos nuestro saludo más afectuoso, más cordial, más caluroso a todos nuestros hermanos y a nuestros seguidores en este canal. Especialmente nuestros saludos a la hermana Mari Carmen Preciado en México, a nuestra hermana Uruguay, Alicia Berman, al hermano de Chile, Antonio Vera, a Jorge Álvarez en Colombia y a todos aquellos que nos ven, nos escuchan, nos siguen. También nuestro mayor y más profundo saludo de parte de esta Cajal para nuestro More, que está en Nueva York, Estados Unidos, y que sepa que su Cajal ora por usted, mi More, todos los días, deseándole bienestar en todas las actividades que usted está desarrollando por allá. Esta tarde tenemos dentro del ciclo de enseñanzas la parashá número 12, que tiene por título Vallejí. Vallejí, que quiere decir y vivió. Esta parashá se va a extender desde Bereshit, capítulo 47, versículo 28, a Bereshit, capítulo 50, versículos del 1 al 26. Tenemos como lecturas complementarias al profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 15 al 28, Hebreos 6, del 1 al 2, y al profeta Isaías, capítulo 49, versículos 18 al 22. Esta parashá tiene también, podríamos decir, como título o subtítulo, la profecía más importante. En esta parashá vamos a encontrar la profecía bíblica más importante nacida en el Antiguo Pacto. Esta parashá está dividida en 5 partes. La primera, cuando Jacob le dice a Efraín y a Manashe, en Génesis capítulo 48, versículos del 1 al 20. La segunda parte, cuando Jacob bendice a sus 11 hijos, en Génesis 48, versículos del 1 al 32. La tercera parte, José sepulta a Jacob en Macpela, Canaán. La encontramos en Génesis capítulo 50, versículos 1 al 14. La cuarta parte, cuando Joseph, confirma su perdón a sus hermanos, en Bereshit capítulo 50, versículos 15 al 21. Y la quinta parte, la promesa de llevar el cuerpo de Joseph de regreso a Canaán cuando muera. Lo encontramos también en Bereshit capítulo 50, versículos del 22 al 26. Esta porción de la Torá nos muestra los últimos años de la vida de Jacob en Egipto, al cual desciende con unas 70 personas o 75, de acuerdo al texto masorético y a los manuscritos o rollos del Mar Muerto.
En Israel vivió 17 años cuando Jacob llegó a Misraim a encontrarse o a presentarse con el Paró. Tenía 130 años. Como lo vimos, lo leímos en la parashá anterior. Ahora tiene 147 años y uno de sus mayores anhelos, viendo o sintiendo que su vida llegaba a su fin, era que su cuerpo fuera trasladado a Canaán para reunirse con sus padres. Y es interesante que este deseo y su cumplimiento se lo pide a Joseph, confirmando una vez más su primogenitura. Otro aspecto interesante es que Jacob le hace juramentarse de la misma manera en que Abraham hizo juramentar a Eliezer, su mayordomo, haciendo que Joseph agarre o apriete la parte posterior de su muslo. Efectivamente, como nos había enseñado el More Yanil, nuestro More Yanil, en otras enseñanzas, este tipo de juramento, de acuerdo con los sabios, con los eruditos, los entendidos, sí consistía verdaderamente en estar lo más próximo o incluso hasta tocar sus genitales. Y es interesante porque tiene dos significados este juramento. El primer juramento, o el primer significado, perdón, consiste en precisamente vincular el pacto de Abraham y Elohim, este pacto, como el pacto de la circuncisión, que ya lo conocemos, ¿verdad? Entonces, este pacto para Abraham fue un pacto muy, muy importante y muy significativo. Primero, porque era un pacto, una señal física de Elohim con él y él con Elohim. Y también la segunda acepción o significado de este pacto era porque entrañaba el cumplimiento o hacer que, si no lo podía realizar quien lo solicitaba, trasladaba esa petición, ese deseo, ese anhelo a la persona que tomaba ese juramento, a la persona que juramentaba. Y esto consistía precisamente en continuar o hacer que continúe la descendencia. Entonces, no solamente el hecho de tocar una parte que está relacionada precisamente con la cera, con la semilla del hombre, con la descendencia del hombre, sino que también era la constancia y el cumplimiento de que esta descendencia sí se verificara y se extendiera. Por eso vamos nosotros a ver en la Torá que solamente dos personas hacen este tipo de juramento: Abraham, el primero, y el segundo, Joseph, para que se cumpla la palabra del Adón de que en Abraham sería la descendencia, en Abraham y sus hijos, Abraham, Isaac, Jacob. Y Jacob quería que este deseo, este anhelo y este cumplimiento lo recibiera Joseph y lo cumpliera, lo complementara. Así que vamos a ir a Génesis 48 y vamos a leer el versículo 1 al 6. Lo voy a leer.
Génesis 48, del 1 al 6. Bendiciones a los hijos de Joseph. Algún tiempo después le dijeron a Joseph: tu padre está enfermo. Así que tomó consigo a sus dos hijos, Menashe y Efraín, y cuando le dijeron a Jacob: tu hijo Joseph ha venido a verte. Y Israel hizo acopio de fuerzas y se sentó en la cama. Y Jacob le dijo a Joseph: el Shaddai, el Todopoderoso y Omnipotente, se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: te haré fértil y numeroso, te convertiré en una comunidad de pueblos y le asignaré esta tierra a tu linaje venidero como posesión perpetua. Ahora, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Misraim, antes de que yo viniera a ti a Misraim, serán míos. Efraín y Menashe no serán menos míos que Rubén y Shimón. Pero la progenie que te nazca después de ellos será tuya. Ellos quedarán registrados en lugar de sus hermanos en su herencia. En estos versículos encontramos dos hechos muy importantes. El primero es que Jacob los añade, los ingresa, los adopta como si fueran sus propios hijos, a Efraín y a Menashe. Y continúa: no serán menos míos que Rubén y Shimón, pero la progenie que te nazca después de ellos será tuya, y ellos quedarán registrados en lugar de sus hermanos en su herencia. Entendemos por la Torá el por qué Rubén perdió la primogenitura por su pecado, perdió todos sus derechos y bienes hereditarios. Pero, ¿qué hizo Simeón para que sea desechado también? Todavía tenemos fresco en nuestra memoria los asesinatos cometidos por él y por Leví en el asunto de Dina, su hermana. Ellos dijeron y solicitaron que Siquem y todos los varones se circuncidaran para que Siquem se casara con Dina. Y aunque ellos se sintieron justificados por sus actos, ellos prostituyeron la señal del pacto de Elohim para sus propósitos asesinos, mostrando, por ende, la dureza de sus corazones. Por favor, Génesis 49, 5 al 7. Si un hermano o hermana tiene, lea por favor Génesis 49, 5, 7. Shimón y Leví son una pareja. Sus armas son herramientas de maldad. Que mi persona no se incluya en el concilio de ellos. Que mi ser no se cuente en su asamblea. Pues cuando se enojan matan hombres y por capricho mutilan bueyes. Maldita sea su ira tan fiera y su furor tan implacable. Yo los dividiré en Jacob, los dispersaré en Israel. Amén. Amén. Aquí hay que tener algo muy en cuenta, querido Cajal. Dice, terminando estos versículos: yo, capaz de maldecir, y quien le estaba maldiciendo no era Jacob, era Israel,
estaba en toda su capacidad, en toda su actitud de un varón profeta. Él estaba hablando, o mejor dicho, Elohim estaba hablando a través de él, utilizando como instrumento para destinar la actividad, destinar el rol, el desempeño de cada una de estas cabezas de tribus, y de ahí la maldición. Y de ahí también dijo muy claro, disgregar, disolver. La palabra de Yahweh a través de Israel se cumplió más tarde. Elohim dividió las tribus de Simeón y Leví y las esparció en Israel, aunque el destino final fue diferente para cada una de ellas. La tribu de Shimón o Simeón, por su falta de fidelidad, fue disuelta como tribu en la región dada a Judá. La tribu de Leví también fue esparcida, pero por su fidelidad durante la rebelión del becerro de oro, fue esparcida como bendición entre todas las naciones, entre toda la nación de Israel. En la actualidad, como en el pasado, existe una bendición para los hijos e hijas por parte de nuestros hermanos mayores. En Génesis 48, 8 hasta el versículo 22, vemos que se confirma, se reafirma la condición de heredero y primogénito a José, a Joseph, y recibe una doble porción hereditaria. Ustedes podrán leer cada una de las profecías que Israel impartió sobre sus hijos, cabezas de las 12 futuras tribus de Israel. Posteriormente muere Jacob y hay un luto de 70 días. Sabemos por la cultura egipcia que a Jacob se le dio el privilegio de ser embalsamado por los mismos sacerdotes egipcios, y este proceso de embalsamamiento no era, no era tan rápido, duraba 40 días. Entonces, tampoco podemos decir que terminados estos 40 días, hubo 30 días más para completarse los 70 días. A veces habían funerales que llegaban hasta un mes completo, dependiendo de la majestad, de la importancia, de la jerarquía exactamente de la persona, un rey, el paró, sacerdote, un príncipe. Ahora, lo que estamos en las raíces hebreas, al haber sido restaurados por el Todopoderoso a través de Yahshua HaMashiach, debemos saber si somos descendientes de Judá o descendientes de Efraín. Pero, ¿por qué Efraín y no Manashe? Según la historia bíblica, el imperio asirio exilió a la tribu de Manashe de su tierra hace casi 3000 años. Algunos sostienen que estos exiliados o sus descendientes se establecieron en el noroeste de la India, y otros entendidos piensan que incluso están en los mismos Estados Unidos de Norteamérica. Desde un punto de vista humano, la tribu de Manasés es como un hombre de doble ánimo. Media tribu se fue a vivir y a trabajar la tierra al oeste del Jordán, del Jardín, y la otra al este del Jardín. La una no obedeció la orden de Yahweh
el destruir a los cananeos por su falta de fe, la avaricia y la codicia. La otra media tribu quería más tierra porque era un pueblo numeroso. En cambio, la otra media tribu demuestra su fidelidad a Elohim, y por ello vemos a Gedeón, quien, siendo descendiente de Manashe, se convertiría en uno de los mejores jueces de Israel. Sabemos que Yahweh es un Elohim justo. Por tanto, Sefofehat, tataranieto de Manasés, no tuvo hijos y murió en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Sus hijas pidieron a Moshe que cambiara el sistema de herencia masculina para que ellas pudieran recibir los bienes de su difunto padre. Moshe aceptó que así quedó establecido en Israel. Otros datos interesantes aparecen en la versión Reina Valera cuando leemos precisamente el versículo 4 de Génesis 48, y encontramos en esta versión la palabra estirpe. Como estirpe de naciones o pueblos. Al igual que el siervo de Abraham, Joseph tenía que poner su mano debajo del muslo de Jacob y hacerle la promesa que ya explicamos. Vamos a ver que en el hebreo existen palabras muy bien definidas para establecer, porque hasta la actualidad siempre estamos en un antagonismo o en una contradicción. Nosotros, raíces hebreas, queremos dejar a un lado la palabra iglesia porque nos lleva o nos une con el cristianismo, y como que no queremos mencionar esa palabra. Utilizamos entonces palabras hebreas para diferenciarnos. Pero hay algo interesante, que en la Torá vamos a encontrar las siguientes definiciones concernientes a precisamente a estos vocablos. Tenemos, como conocemos, la palabra cajal, ¿verdad? Y también tenemos la palabra am, cuando cantamos en antes Am Israel Haim, ¿verdad? Entonces, tenemos la palabra likhal, que proviene, tiene como raíz la palabra cajal. Likhal significa congregación, significa asamblea y significa también iglesia. Amim, A-M-I-M, Amim, significa pueblos, naciones, gentiles. Combinando estas palabras, podemos traducir dicha frase como congregación de pueblos, asamblea de naciones, y también podríamos traducirlas como iglesia de gentiles. Cuando leemos estos términos, congregación, asamblea, iglesia, lo vemos repetirse en el Vida Darshá. Cuando leemos Hechos 7:38, no la palabra griega eclesia, traducida malamente como iglesia, cuando en realidad es asamblea o congregación. Desde el punto de vista bíblico, iglesia, y ahora sí, desde el punto de vista propio,
Iglesia significa convención del pueblo de Adonai acudiendo al llamado de Elohim para recibir las palabras de vida que es la Torá. Entonces, nosotros podemos tener una guerra interminable por no decir iglesia cuando en la Torá encontramos la palabra iglesia, no querer hablar de iglesia cuando el mismo Shaul tiene que utilizar o se utiliza en las traducciones del Midrash, en las palabras griegas, la palabra eclesia, porque era la palabra griega que daba el sinónimo de asamblea, de congregación. El plan de Adonai es que Israel no fuera un pueblo aislado, sino que en torno a él se reunieran un conglomerado de naciones gentiles para que Israel les enseñe las palabras de vida, proferidas por ¿quién? Por Yahshua, por cuanto él tiene palabras de vida eterna. Por favor, leamos Hechos capítulo 10, versículo 34. Si alguien encontró, lean por favor. Amén. Amén, lea. Shimón Jefa entonces tomó la palabra y dijo: en verdad yo percibo que Yahweh no hace acepción de personas, sino que en cada nación el que lo respeta y obra rectamente es de su agrado. Hasta 34, 10, 34. Ya, ok. Roe, Efesios 2, del 11 al 13. Efesios 2, del 11 al 13. Efesios 2. De versículos 11 al 13. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en la carne, lo llamaban circuncisión de los llamada circuncisión, que se hace con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mashiach, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las alianzas de las promesas, estando sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mashiach, Yahushua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre de Mashiach. Amén. Ahí mismo quédese, ya mismo le indico mi rol. Un dato muy interesante es que en la Torá no existe la palabra adopción, ni hay en la ley, por así decirlo, en la ley arcaica o hebraica o judía, no existe la adopción. Pero es interesante, porque vemos aquí que Jacob adopta formal y legalmente a los hijos de José. ¿Acaso era una ilegalidad? ¿Acaso entonces podemos decir que lo que hizo Jacob fue algo muy simbólico? Lo que hizo Jacob fue algo muy espiritual, pero que en la realidad en la que estamos nosotros y en la que están las naciones, toda nación, hermanos, sabemos que tiene leyes. Amén. Toda nación tiene su código de leyes, su código de procedimientos jurídicos, de procedimientos legales. Nosotros vamos a encontrar que Shaul habla de adopción en el Brit Hadashah. Habla de que vamos a ser adoptados por la sangre del Mashiach. Pero no entendemos toda la figura hasta que leamos Efesios capítulo 1, versículo 12 al versículo 13 al 14, por favor, Roy, que usted estaba por ahí cerca. En él también ustedes,
habiendo oído el mensaje de verdad, la buena noticia de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu de santidad que se había prometido, que es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Por esta razón, yo también, habiendo oído de la fe que tienen ustedes en el Maestro Yahushua y de su amor para con todos los santos, ¿hasta cuándo? Hasta el 14. Allá me pasé. Amén. Aquí se habla de una garantía de nuestra herencia. El Ruach HaKodesh nos sella. El Ruach HaKodesh no puede morar en un cuerpo que Él no ha santificado. Quien desee ser sellado por Elohim, santificado por Elohim, esa persona tiene que cumplir y obedecer los mandamientos, los convenios, los pactos, la justicia de Elohim. El sello de Yahweh en el antiguo pacto decía propiedad de Yahweh. Hoy dice propiedad de Yahshua. Tú y yo somos de su propiedad, de la propiedad de Yahshua. Sí, repito, sí, como sus siervos, lo obedecemos en todo. Estamos equivocados cuando decimos que somos Israel espiritual, puesto que tenemos ya la ciudadanía israelí por medio de Yahshua y Hamashiach. Amén. Aleluya. Aleluya. Acabó de Elohim. A veces nosotros por emoción, a veces por ignorancia, a veces por no ser muy exactamente, nosotros nos detenemos en decir que somos un Israel espiritual, ¿verdad? Tenemos la ciudadanía israelita por Yahshua y Hamashiach. Cuando leemos el versículo 28 de una manera superficial, vemos un momento de agonía de un padre anciano bendiciendo a sus hijos. Pero cuando lo entendemos más profundamente, nos damos cuenta que tiene mucha concordancia o relación cuando Shaul habla en el Bidarash. Entonces nos podemos ir dando cuenta que Shaul no solamente era un erudito de la Torá, no solamente era un conocedor profundo de las cosas espirituales, de los conceptos, de las definiciones, de las interpretaciones de la Torá. Shaul nos habla de un vocabulario jurídico. Y si Shaul habla de vocabulario jurídico, entonces tenemos que tener la firme idea y la convicción de que Shaul también era un doctor en jurisprudencia, en lo que hoy podemos definir como un doctor en jurisprudencia, un doctor en derecho. Habla de conceptos y procedimientos legales. Cuando revisamos nuevamente este versículo 16, vamos a repetir o leer la palabra. Dice, en ellos, cuando habla de la bendición de Jacob sobre Manashe y sobre Efraín, Jacob dice, en ellos se recordará mi nombre y los nombres de mis padres, Abraham, Isaac. La Biblia Kadosh dice en el versículo 16, Génesis 48, 16, dice la Biblia Kadosh, y esa la voy a leer yo: el malaj que me rescató de todo peligro, bendiga a estos niños, que ellos recuerden quién soy yo
¿Y qué es lo que represento? Y asimismo, mis padres, Abraham y Isaac, ¿quiénes fueron ellos y qué representan? Cuando hace esta distinción, cuando Jacob dice, se recordará mi nombre, no es porque vamos a recordarnos, o porque estos jóvenes, porque ya la edad que fueron estos, no eran niños, ya los sabios estipulan que tenían más o menos entre 18 y 20 años. Manashe, el mayor, unos 20 años, y Efraín 18 años, sentados sobre las rodillas de Jacob, que Joseph, después de haberlo visto que hacía mucho esfuerzo para sostenerlos, ¿no? Él los retiró. Pero cuando les dice se recordará mi nombre, está diciendo que se van a recordar de Abraham, de Isaac, se van a tener presente quién es lo que Jacob es, qué es lo que Jacob representa y quiénes eran Abraham y quiénes eran Isaac y qué representaban. Entonces no es solamente el recordatorio de un nombre, es el recordatorio de personajes, de personas que tenían un ministerio, tenían un rol, tenían un papel preponderante en buscar la descendencia y obtener la herencia prometida por Yahweh. Dice, ¿qué representaban? ¿Quiénes eran ellos? ¿Quién era Jacob? Lo que representaba. Eso es lo importante. Lo importante cuando hay la oración de nuestros hermanos mayores que dicen que cuando bendecimos a nuestros hijos varones, decimos que la bendición de Manashe y de Efraín sea sobre ustedes. Pero no es solamente eso, es quiénes representaban ellos. Ellos representan a los patriarcas, a los primeros padres de nuestro pueblo de Israel. La palabra multiplicar en hebreo es tak, de hacer, y esta palabra significa peces también. Se multiplicarán como peces en la tierra. Efraín será tan fructífero como los peces del mar, pero se multiplicará Efraín enormemente en toda la tierra. Entonces, vamos a ver que Efraín, y esta palabra que está relacionada con Yahshua, en el Brit Hadashah, no en el Tanaj, es Yahshua que va a buscar pescadores para pescar. Y es interesante saber que Yahshua, ¿a dónde empieza a buscar estos pescadores? Él escoge estos pescadores en el mar de Galilea. Él no los escoge en Jerusalén, Él no los escoge en otro lado, Él los escoge o los recoge en el mar de Galilea, donde las 10 tribus estaban localizadas. Por eso es que Yahshua dice, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso es que la Torah nos da un poquito más de conocimiento de que Yahshua no predicaba por predicar, ni enseñaba por enseñar a unos cuantos, a unos seleccionados, a unos pocos. Él buscaba a estas 10 tribus de Israel que estaban alrededor del mar de Galilea para predicarles, para enseñarles. ¿Qué cosa? Las buenas nuevas, la buena noticia de que ustedes, la Besorá, de que ustedes, las tribus perdidas, las tribus de Efraín, las tribus de Manashe, que fueron deportadas, que fueron exiliadas y que regresaron poco y que se les fue olvidada la Torá, vengo yo a predicarles la Torá, vengo yo a enseñarles la Torá, vengo yo a enseñarles las nuevas, la buena noticia, la Besorá. Y estas 10 tribus
se dividieron en el reinado de Jeroboam, descendiente de Efraín. Así que vamos que hay muchas conexiones, hermano. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Acaso es fortuito? Como antes dijo el Roe, Yahweh Elohim no hace nada al azar. No hay casos o cosas fortuitas de la pura suerte. Todo para nuestro Padre Celestial es planificado. Todo para nuestro Padre Celestial tiene connotación, tiene correlación, tiene conexiones, tanto en el Tanakh como en el Midrash. Entonces, estas tribus se dividieron. ¿Descendientes de quién? De Efraín. Cometieron esta tribu de Efraín o Efraín adulterio espiritual, porque adoraron otros ídolos, adoraron otras deidades, adoraron en otro lugar que no era el que Yahweh había mandado adorar. Este rey Jeroboam y los reyes siguientes levantaron en lo que hoy está allí, en esa región de Judea y Samaria, que el mundo le llama Transjordania, pero que realmente es Judea y Samaria. Esa región que está ahorita en conflicto, que están el ejército de Israel peleando con estos terroristas de Hamas. Esta región era una región que se cometió adulterio espiritual. Así que, hermanos, de un modo u otro también Yahweh Elohim está purificando esa tierra. De un modo u otro nuestro Elohim está desalojando a quienes no deben estar en su tierra. La Biblia dice que la red es el Evangelio, la Besorá, las buenas nuevas. El mar representa el caos, la muerte, el exilio. ¿Qué hace Yahshua para sacar a Efraín de entre las naciones? Busca a pescadores para que estos lancen la red en el mar. Esos peces que sacaron los pescadores de Yahshua representan a los hijos de Israel que están en la dispersión y que pronto vendrán a ser restaurados, porque hay el plan de Yahshua en marcha de restaurar a la tribu de Efraín. Y puedes tú darlo por cierto, que tú, hermano, eres de la tribu de Efraín. Aquel que no es de la tribu de Yahudá, ciertamente es de la tribu de Efraín. Eres hermana Datia de la tribu de Efraín. Eres hermana Janet de la tribu de Efraín. Eres hermana Shoshaná de la tribu de Efraín. Eres hermana Atipá de la tribu de Efraín. Y Él está reuniendo. Hoy está, como a veces hacemos ensayos, Él está ensayando ahora en esta caja, en esta congregación, que nos unamos las dos tribus, Judá y Efraín, en esta congregación, para que ya no seamos dos tribus, sino que seamos una sola. Aleluya, acabó de lo mismo. Dale un aplauso a Yahshua Mashiach. Ahora ya te puedes identificar. Y esta es la profecía más importante, decirte a ti y a mí que hay una restauración en camino, que la restauración está caminando, que la restauración está en ejecución. Y tarde o temprano, tal vez más temprano que tarde, tú y yo, de alguna manera y en algún momento, estaremos en Israel. Aleluya. Amén. Ese es el milagro de la restauración, que retorne Efraín a su propia tierra, Israel. Ahora bien, vemos que hay esa profecía, vemos que hay ese plan y ejecución de Yahshua de restaurar a Efraín, de restaurar a Judá. Judá ya está restaurado, Judá está en Israel, está peleando, combatiendo,
y defendiendo Jerez de Israel, la tierra de Israel. Todo lo que está haciendo Israel es por plan de Yahweh. No vayas a pensar que es algo casual, no vayas a pensar que es una coincidencia, no vayas a pensar eso. Israel está pagando caro el apartarse del mandamiento de Yahweh. Yahweh le dio esa tierra a Israel, no se la ha dado a otra nación más, no se la ha dado a otro pueblo más. Esa tierra es santa y es para solamente Israel. No puede estar jamás, no pueden estar los árabes, no pueden estar nadie más que el pueblo de Israel. Le guste o no le guste al mundo, esa es la verdad. Esa es la verdad. Y así será. Aleluya. Hermanos, Abraham, Isaac, Jacob no eran solamente lo que vemos en la Torá, peregrinos por la tierra, que ganaderos en unos casos, ganaderos de ganado mayor, o pastorcitos de ovejas, o todo eso. Estos patriarcas nuestros, hermanos queridos, tal vez nosotros no sabíamos, como ahora lo estamos sabiendo. Estos patriarcas también tenían conocimiento. Abraham venía de qué tierra? De los caldeos. Una tierra donde moraba un código muy importante, que para los intelectuales, para los juristas, el código de Hammurabi. El código de Hammurabi, el código cananeo, el código de estas naciones y reinos e imperios antiguos, que tal vez uno no pensaba que sí tenían leyes. Leyes tienen. Por favor, vayamos a Isaías 46, 9, 10. Isaías 46, 9, 10. ¿Me ayudan, por favor? Leyendo en voz alta. Isaías 46, 9 y 10. Ella se encuentra. Y ojo, aquí ustedes van a leer algo que, como nos contaba siempre el Moro, el fin no está en el fin. Amén. Lea, por favor. Isaías 46, versículos 9 y 10. Acordado de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim y nada hay semejante a mí. Porque que anunció lo porvenir desde el principio y de la antigüedad, lo que aún no era hecho y que digo y mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Amén. 49, 46, versículos 9 al 10. Ya leyó en la versión Reina Valera. Tengan en cuenta lo que sucedió en la antigüedad, porque yo soy Él, y no hay otro Elohim, y no hay nadie como yo. Yo predigo el fin desde el principio. Amén. Desde el comienzo, cosas que no han ocurrido. Amén. Yo digo, mi plan se cumplirá. Haré todo lo que me he propuesto. Amén, aleluya. Él ya estableció el fin desde el principio. El fin desde el principio. En tiempos antiguos, queridos hermanos, ya existía una nomenclatura de palabras y significados de autoridad, jerarquía y subordinación. En tiempos antiguos, cuando se utiliza la palabra padre, es cuando el vasallo llama a su señor feudal rey o amo. Yahshua, en su oración, reconoce a su padre como su rey y su amo. Cuando se utiliza la palabra hijo, es cuando el rey llama para sí a su hijo o a su vasallo o vasallos. En el antiguo Medio Oriente, el rey soberano ponía reyes conocidos como gobernadores o virreyes, y ellos tenían que darles tributos y jurarles lealtad. Si esos vasallos rompían sus juramentos, el rey soberano les declaraba la guerra y los mataba.
el rey, el padre, era considerado o tenido por un sol. Por eso Malaquías dice que el sol de justicia vendrá con sanidad sobre sus alas. Entonces, el rey es el padre del reino. El hijo o hijos, sus vasallos en el reino. Es el reino. El padre es el rey. Sus hijos, nosotros, sus vasallos, somos el reino. Amén. Somos el reino. La responsabilidad del rey es proporcionar, es defender, proteger y proporcionar alimento a sus vasallos. La responsabilidad del hijo es ser leal, fiel hasta la muerte y pagar tributo a su Señor. Aleluya. El Ruach confirmó y confirma que Él quiere recibir el pago de un tributo. Amén. Si no pagamos tributo, no podemos ser considerados hijos, no podemos ser considerados vasallos. Amén. Pagamos tributos. Y aquí hay algo más importante, muy importante. ¿De qué tributo se refiere? Antes ya vimos un tributo. Tenemos que pagar el tributo por el rescate de nuestra vida que no lo hemos pagado. Tenemos que pagar el tributo del viejo. Tenemos que pagar el tributo de las ofrendas. Tenemos que pagar ofrendas por el pecado, ofrendas por la paz, ofrendas por todo. Ofrendas por agradecimiento de que nos tiene con vida, de que nos ha bendecido con un trabajo, que nos ha bendecido con mayores ingresos, etcétera, etcétera. El que no da su diezmo, el que no paga sus tributos, no es recíproco con el Padre, que te da vida, te da salud, te da trabajo, te da casa, te da seguridad, te da familia. Amén. Querido Cajal, durante mucho tiempo nosotros hemos pasado por un proceso. La iglesia, estaba en la iglesia católica, estaba en la iglesia cristiana, y ahora ha sido la voluntad y el deseo de Elohim Todopoderoso estar en las raíces. Lastimosamente vi en el ejemplo de la hermana Dorita cuán nefasto es tener la tradición sellada, pegada, introducida, enraizada de tal manera la tradición cristiana, como vemos en la actualidad, esta tradición cristiana enraizada en la Navidad y etcétera, que ustedes ya saben y conocen, que nosotros tenemos enraizada también la falsa idea, el falso concepto de que tenemos un Padre Celestial y que nosotros somos sus hijos. Querida hermana, querida Cajal, déjame decirte que a partir de hoy ya no estamos nosotros bajo ese sistema de gobierno. El sistema de gobierno de nuestro Elohim, de nuestro rey, siempre ha sido un reino. Y nosotros no hemos trabajado, ni nosotros no hemos aceptado, nosotros no nos hemos adoptado ni adaptado al sistema de la monarquía. El monarca absoluto es Yahweh, nuestro Elohim. Y nosotros no somos sus hijos. Somos sus hijos cuando nos adopta como sus hijos. ¿Y cuándo sabemos nosotros cuándo somos hijos adoptados? Bueno, por Yahshua. Yahshua nos da el ejemplo. Cuando Yahshua se sumergió, cuando Yahshua bajó a las aguas y emergió, descendió el espíritu del Ruach HaKodesh y dijo una voz desde lo alto que lo escuchó Yohanan: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Hasta ese momento Yahshua era el hijo adoptado, era el hijo adoptivo de José.
de José, esposo de Miriam, de Joseph, esposo de Miriam. Era el hijo adoptivo, era el hijo adoptado. Y cuando Joseph adopta a Yahshua, no solamente que le da su nombre, no solamente que lo reconoce como su hijo, sino que automáticamente, tanto en la tierra como en el cielo, se opera una especie de transmisión y de conexión. Joseph era descendiente del rey David. Y esta unión, esta conexión, esta adopción que hace a Yahshua, lo convierte a Yahshua en descendiente del rey David. Y tan confirmada es el reinado y la adopción y aceptación en los cielos y en la tierra de Yahshua como rey de Israel, que Pilatos clava en la cruz del madero, clava el nombre, es Yahushua, rey de los judíos. Yahushua Nazareno, rey de los judíos. Eso no lo hace el hombre, eso es el Ruach HaKodesh, eso es un mandato divino, eso es un acto divino, un mover del Espíritu Santo de Elohim en este pagano, en esta piedra, en esta roca, en este hombre que no sabía nada. En este pagano incircunciso, y sin embargo hace algo trascendental. Esta es una declaración del Imperio Romano reconociendo que Yahshua es el rey de los judíos. Aleluya. Y eso nuestros hermanos mayores, tarde o temprano, cuando Yahshua regrese con poder y gloria a coronarse como rey de los judíos, lo aceptarán. Cabo de Elohim, ya se lo bendiga. Aleluya. Amén. Ellos verán mientras pasaron. Paga. Ahí reconocen a Yahshua. Ezequiel 12.